podría decir más o menos, contestar algunas de las preguntas que están ahí para tener una idea de cómo estamos ahora, cómo vienen trabajando, qué es lo que se conoce. ¿Alguien me podría determinar más o menos cómo construye su edificación, qué equipos usa, qué materiales, algún software que utiliza? ¿Qué es lo más importante para su cliente? ¿Alguien me podría responder, por favor, como un tema de conversación, sí? Cualquiera de las preguntas. Ingeniero. A ver, dígame, sí, por favor. Le habla Franklin Chu. A ver, ingeniero, en el tema de software, en el tema de lo que nos dedicamos en mi campo, en ingeniería civil, en el tema de estructuras, manejamos lo que es primero el software de ETABS para el diseño estructural, el SAP 2000 y el SAFE para el diseño de cimentaciones. Continuamente hacemos uso actualmente del programa CAD para hacer planos, y ahora también se está aplicando lo que es el Revit para usar ya también modelado en 3D de la edificación y complementarla pues con el Navis para poder hacer revisiones en BIM. En el tema de construcción, nosotros aplicamos lo que es una construcción por contrata. Contratamos subcontratistas que se dedican a lo que son encofrados, otros que son enfierrados y maestros de obra para poder construir desde la cimentación hasta la total edificación. Usamos generalmente equipos tradicionales, como por ejemplo lo que es la wincha para elevar materiales. Aplicamos concreto premezclado para hacer los vaciados. Tratamos de usar poco lo que es el concreto en obra manual. Generalmente usamos el premezclado porque acelera la velocidad de la construcción. Lo más importante para el cliente, obviamente, es que la edificación sea segura y, aparte de todo, no le genere mucho costo, ¿no? O sea, que sea lo más eficiente posible. Eso sería. Muy amable, ingeniero. A ver, ¿algún arquitecto o una arquitecta, por favor? ¿Alguien? En sus diseños que van a elaborar expedientes, ¿qué es lo que consideran al elaborar un proyecto de edificación? O sea, ¿qué es lo que se plantea? ¿Me permite, Majito? ¿Me permite? Sí, dígame. ¿Me permite, Majito? Cristian Mayopomo, en las edificaciones, lo que quiere el cliente es que sea seguro, económico y funcional, ¿no? Tres cosas fundamentales, ¿no? Eso es lo que podría decirle, Majito. Ok. ¿Alguien más para poder más o menos resumir y entrar de lleno? ¿Alguien, por favor? Sí. Ingeniero. A ver, dígame, por favor. Dígame. Buenos días, ingeniero. Le saludo el arquitecto Hans Valdés. Con respecto al software, bueno, anteriormente se estuvo usando, bueno, comúnmente el AutoCAD y demás, ¿no? Y ya al paso del tiempo se ha tenido que ir perfeccionando, ¿no? Utilizando más herramientas como tal, para el tema de arquitectura, usan el software del Revit, y para la presentación de proyectos se usa el 3D Studio Max y el Lumion. ¿El Lumion utiliza, arquitecto? El Lumion 10.1, así es. Entonces, otro tema que se ha estado viendo por acá, por la zona donde resido, es el tema del sistema estructural, digamos, el sistema de estructuras metálicas, ¿no? Que es un tema que anteriormente no se ha tocado en la profesión por ser un sistema nuevo, ¿no? De ese sistema estructural, y por lo cual es interesante ver porque este sistema permite manejar luces más grandes y con estructuras más esbeltas, ¿no? Entonces, ese tema es un tema que se quiere ver por acá, por la zona, y como una alternativa al sistema estructural ya conocido, pues, ¿no? A la porticada, ¿no? Ok,
Muy amable, muchas gracias. Sí, si bien es cierto, he visto algunos puntos de vista y finalmente todo lo que Ingeniero, hemos planteado, dígame. ingeniero, yo quería acotar. A ver, dígame, por favor. Sí, ingeniero, yo quería acotar lo siguiente que acerca sobre qué es lo más importante para un cliente, ¿no? Yo creo que para lo más importante para un cliente es poder ejecutarse el proyecto en el plazo establecido, ¿no? Y con el presupuesto ya hecho contractualmente, ¿no? Aparte de eso, pues cumplir con las especificaciones técnicas que se han plasmado para la ejecución de este proyecto, ¿no? Correcto, correcto. Muy amable, muy amable. Como dice su colega, sí, o sea, todo lo que, el producto final que nosotros entregamos al cliente, lo que vamos a decir siempre es la satisfacción, ¿no? La satisfacción del cliente. Y la satisfacción del cliente involucra muchas cosas, como acaba de mencionar, que la integrada se haya cumplido al 100%, los costos, los plazos, la calidad, ¿no? Y más aún es el valor que le vamos a dar al proyecto. O sea, no nos equivoquemos, hoy en día en el tema privado, quien habla, tengo 24 años trabajando como ingeniero civil, básicamente en edificaciones, se ha trabajado mucho en este tema, en temas privados, y el concepto final en las reuniones que se ha tenido con los clientes es eso. No solamente es entregar el producto, sino el valor al producto que le vas a entregar tú como profesional, ¿no? Ese es el concepto hoy en día, ¿no? Porque eso te va a permitir renovar la confianza y poder continuar en las edificaciones. Si bien es cierto, todos podemos entregar un producto, pero la satisfacción de este producto a través del cliente muchas veces, a veces no se da, y más aún el valor que le vas a entregar al producto. Entonces, hoy en día no es hacer solamente un diseño, construyo y utilizo, ¿no? Sino ver el enfoque, porque ustedes finalmente como profesionales están llevando una maestría de gestión. Y la gestión como punto de gerenciamiento de procesos, una gestión maneja procesos, tenemos ahí que es la guía del PMDBOK, las 10 áreas de conocimiento, que es un estándar que me permite a mí que este producto final que yo entregue cumple ciertos requisitos. También deben conocer ustedes, ya han llevado ese curso, que otra herramienta de gestión como procesos en Construction. Existen otras herramientas colaborativas como el BDC, como el IPD, que hoy en día ya en su gran mayoría muchas de las empresas privadas están utilizando, ¿no? Y si hablo de software, yo creo que para nadie es un secreto hoy el boom del tema del TICS, ¿no? De la información que ha dado énfasis hoy en día y cómo está incursionando mucho en el área de ingeniería y arquitectura. Si bien es cierto, los arquitectos lo han estado manejando, y creo que este es el momento, yo creo para mí personalmente, porque he tenido los trabajos realizados con algunos arquitectos, es su año, es su mundo, es su época en la cual si no lo aprovechan no van a lograr muchas cosas más. Y la integración con el ingeniero, yo sé que es un poco delegado en este tema de software, pero el equipo no es uno solo, ¿no? Un equipo está conformado por muchas especialidades, por un grupo humano, ¿no? Y el expertise y la experiencia, el concepto de constructibilidad que uno tiene. Entonces, finalmente, todo involucra, ¿no? Si bien es cierto en Huancayo, por ser zona centra, tiene climas híbridos que al final me van a originar problemas, lo que son los problemas básicamente en concreto. Hay que coordinar con los proveedores. Normalmente, al elaborar un proyecto, hoy en día se tiene que tener unas coordinaciones, unos alcances que me ayudan a mejorar mi presupuesto, mis costos. El diseño de una estructura ya no va enfocado a un concepto tradicional, ¿no? Porque hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, cómo hoy en día la pandemia nos está afectando, es que las construcciones ya no deben ser el mismo, ¿no? Entonces, eso involucra, uno, de que hay que cambiar los conceptos de diseño. Hace un momento mencionó el colega de ustedes de que las construcciones metálicas, ¿no? Si bien es cierto, las construcciones metálicas, vigas en HI, las placas colaborantes, ya vienen de hace años, del año 50, 60, ¿no? En el Perú sí ya se ingresó los prefabricados también, pero no mayor auge. Pero en esta etapa, en este momento, son los que van a entrar con más auge, ¿no? Más auge. Y ahí
nos enfocamos mucho a los ingenieros, estructuristas, que no están un poco se resisten a veces a los cambios cuando nosotros hacemos las edificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere finalmente, nunca se olvide, como lo dijeron ustedes, que el cliente finalmente quiere que se le entregue el producto en menos plazo. Entonces, vamos a ver la tecnología y expectativa de vida. Desde 1700, ¿no?, a 1800, 1900, 1950, 2000, si ustedes se han dado cuenta, de 1700 a 1800, los cambios tecnológicos eran casi a cada 100 años, ¿no? O sea, había algo que se había creado y permanecía en el ámbito de nosotros como material, como concepto de diseño, posiblemente periodos largos de 100 años. Y a medida que está avanzando, está disminuyendo, ¿no? Se creaban otros materiales, pero duraban 80, pasaban los tiempos 70, y aún así, hoy en día es competitivo. Un material que lo usabas hace 2 años, 3 años, ahora ya no lo puedes usar porque ha salido otros materiales. Los conceptos de diseños que hoy en día se está utilizando ya cambiaron, ¿no? O sea, mucho incluye el tema de la complejidad de lo que el cliente quiere en su proyecto, y eso obedece manejar conceptos. No nos olvidemos que todos nosotros tenemos que ser competitivos para lograr, ¿no?, que el cliente finalmente logre la satisfacción que deseamos, ¿no? Porque hay muchos, si quisiéramos entrar en proyectos, que van a querer participar, pero la diferencia que van a marcar ustedes es cuánto se van innovando, cuánto se van mejorando, ¿no? Entonces, el aprendizaje y el cambio perpetuo es importantísimo acá. Y yo creo que en este mundo el tema de la tecnología, de la información, ha agarrado su auge, ¿no? Es en su máxima expresión, en la cual todo se tiene que explotar. Muy bien. Entonces, y cuando hablamos y vamos a nosotros tener la maestría de gestión, ¿no?, siempre tenemos que hablar de producción, ¿no? El concepto de lo que al inicio había mencionado, todo está referido a producción. Todos podemos construir, pero ¿cómo saber que mi construcción o mi planificación ha sido correcta? Yo puedo decir, no, yo he construido mejor que el tuyo, pero ¿cómo lo mides? Y siempre se ha dicho, si no tengo métricas, no puedo mejorar, no puedo evaluar, no puedo mejorar. Entonces, el tema de la productividad siempre está dado. Hoy en día muchas empresas, deben de saber ustedes, utilizando innovación tecnológica, ¿no?, herramientas de gestión, nueva filosofía de pensar cómo construir, hacen que sea más productivo, ¿no? Entonces, el concepto siempre está orientado, inclusive cuando, por ejemplo, el estructurista hace un momento o el arquitecto diseña, ¿cuánto tiempo se demora haciendo un diseño? ¿No? ¿Cuánto tiempo se demora haciendo un cálculo? Tendríamos que sacar un indicador. El que dibuja los planos, ¿cuánto tiempo se demora? Eso, finalmente, tú puedes entregar un producto a los 3 meses, 4 meses, pero ha sido óptimo, o sea, tu proceso ha sido lo correcto. O sea, para eso, en el caso ¿cómo se llama?, el PMI, les va a ayudar mucho la guía. Quien habla llevó un diplomado en gerencia de proyectos, ¿no? Y hoy en día, hace como 20 años atrás, pero hoy en día la gerencia de proyecto, utilizando la guía de PMI, está utilizando el Lean Construction y el BIM, ¿no? Entonces, ¿qué te permite el enfoque de lo que tú vas a elaborar un proyecto, vas a construir muy diferente, ¿no? Entonces, la productividad siempre tiene que estar dada. Yo lo he hecho, sí, pero ¿he sido productivo o no soy productivo? ¿Puedo ser más productivo? ¿Cómo lo puedo hacer? Ese es justamente el trabajo de nosotros cuando vamos a llegar a gerenciar, a administrar, a gestionar los proyectos, ¿no? Entonces, la mejora continua siempre se tiene que dar, señores. O sea, no podemos estancarnos, no podemos estar ahí y esperar que lo que pasa. Tenemos que aferrarnos y asimilar ese ritmo de cambio, ¿no? Entonces, la mejora continua son esos saltos. ¿Qué porcentaje has mejorado? ¿No? Hace un momento estaba mencionando un arquitecto AutoCAD, después el otro Revit, dio un pequeño salto, habló un poco del programa Navi, está mejorando para mejorar su producto, que finalmente al entregar no tenga inconvenientes, ¿no? Porque esos retrasos son técnicos. Ustedes han llevado Lean Construction y han podido detectar que hay actividades que agregan valor y no agregan valor. Detectar que no agregan valor y solucionar para que pase al que agrega valor. Y eso es lo que busca de repente un estructurista,
¿no? Utilizando de repente en el BIM el 4D, o una arquitecta utilizando de repente el BIM, vayamos a ver el 6D, la parte de iluminación, de integración, la parte de sostenibilidad, o que de repente, como lo mencionó hace un momento un colega de ustedes, en la etapa de mantenimiento laboratorio hidráulico, ver el 7D, ¿no? ¿Cómo esto yo puedo mejorar? Hoy en día tenemos que manejar todas esas herramientas, y ustedes saben que ya el tema del BIM se ha implementado, y hay muchos proyectos en el PRONOI, hay muchos proyectos en el Poder Judicial, policial, que ya se están trabajando desde los términos de referencia, determinando el nivel de detalle de la elaboración de estos proyectos, ¿no? Ya sean Revit, con un nivel de detalle de LO 200, o en la etapa ¿cómo se llama?, de término de referencia, en la etapa de perfil, de estudio definitivo. Entonces, eso quiere decir que esa es una herramienta que sí tenemos que saber y utilizarlo, porque ese es el lenguaje hoy en día que se tiene que hablar, ¿no? Entonces, los saltos tecnológicos tenemos que nosotros asimilarlos, si no, no vamos a dejar de ser competitivos, ¿no? Ese es el tema. Y ahí vemos un poco al final, ¿no?, como una especie de rutina que pasa en las obras, el tema de las preguntas, ¿no? Se hace un proyecto y estamos, ¿qué pasó? Si la presión es nominal, si la presión es de diseño, ¿no? Se consideró justamente el tema de succión, la bomba es de presión constante, pero esa capacidad no ingresa. ¿Cómo se hizo el diseño de la base de la bomba, ¿no? Tú sabes que la bomba vibra, y cuando tú colocas en un cisterna, y eso nos ha pasado muchas veces en los proyectos, no ve el tema de aislamiento de la bomba con la base de los cisternas que están en el sótano, que es el último, que de 5 sótanos hacia abajo, digamos el sexto sótano, está el equipamiento y origina vibraciones, ¿no? Pero sin embargo, a veces en el proyecto ya el tema de consultividad te va a permitir a ti de que esto hay un problema, y eso retrasa la obra. Tú sabes que paralizar, no tener esos problemas paraliza la obra, ¿no? Y ustedes han visto en el tema del Lean Construction, ¿no? Me imagino que han sabido manejar herramientas, el tema de cómo levantar las restricciones de un plan maestro a un, ¿cómo se llama?, a un KG de 6 semanas, 4 semanas, después llevarlo a una semana, utilizar el Last Planner, ¿no? Y levantar esas restricciones, ¿no? Entonces, eso es el tema que siempre se da, pero no podemos llegar a este tenor en obras, sino antes, ¿no? Antes, en la etapa del proyecto, es justamente. Bueno, acá en obra igual, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A quién le damos a quién asume la culpa? Debería haber considerado los pases por ejemplo, tubería de ACI, a veces ponen tubería de ACI por el paso de las vigas, ¿no? Hay todo un detalle ahí, de acuerdo al ACI también te determina, ¿no?, el paso de las montantes de desagüe, ¿no? Inclusive las bandejas del HVAC, ¿no?, en el tema de lo que es el tema de las bandejas para la parte eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, esos grandes problemas siempre se va a tener en obra, y más aún si, por ejemplo, los arquitectos elaboran unos planos, ¿no?, elaboran unos planos en arquitectura en Revit y lo quieren pasar al estructurista, utilizar un software. El gran problema que siempre se comete son los niveles, ¿no? Los niveles que manejan los arquitectos, nivel de piso terminado, pero los estructuristas a nivel de concreto. Entonces, esa diferencia de luces, de pisos, acarrea problemas para definir detalles en cuanto al problema de los pasos, ¿no? Entonces, vemos una infinidad de problemas que siempre pasan. Entonces, acá voy a mostrarle un video para que vean que es un sistema constructivo y cómo hoy en día debemos de construir, cómo hoy en día debemos de manejar, y fue la pregunta al inicio. ¿Sí, por favor? Dígame. A ver. ¿Sí se ve todo? Quiero que me confirme si se ve, por favor. A ver, admitir. ¿Tienes más? ¿Alguien más? ¿Ese es el único? Sí, ya le acepté, Ya, continuamos entonces, me confirma, por favor.
Está corriendo el video. Debe ser la línea. Vamos a ver más o menos qué es lo que podemos ver, ¿sí? Quiero que lo vean y nos pongamos a pensar cómo hoy en día se mueve la construcción, ¿no?
Doctor, no se ve el video, solo se escucha el audio. A ver. Bueno, no sé, parece que debe ser la red. Ya, vamos a pasar justo el tema, si han podido ver un poco lo que se apreciaba, era un poco el tema de los equipos, de la planificación, del concepto de los tiempos, cómo esto determinan en los plazos, pero más o menos eso era lo que quería yo describir, ¿no? Y es una modelación a nivel de BIM que nos permite ver en el tema de preconstrucción. No nos olvidemos, hoy día manejamos dos conceptos, preconstrucción y construcción. La preconstrucción es la construcción virtual, en la cual nosotros podemos ver, ensayar, corregir nuestros posibles errores encontrados para que ya en la construcción real no tengamos ningún inconveniente, ¿no? Y en este tema de preconstrucción, hacer algunos cambios estructurales, ¿no? Ustedes, y vamos a ver más adelante, de que viendo los sistemas constructivos, hoy en día con la tecnología, obedecen a hacer cambios en tema de estructura, ¿no? El tema de losas, básicamente el losas, porque ese gran cuello goteo que se tiene para poder ser productivo. Vamos a avanzar este tema y quisiera ver este punto. Ya, ¿cuál es el objetivo final de un proyecto de construcción? Eso tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, que los usuarios finales se sientan satisfechos. Habíamos dicho eso, que los costos de operación y mantenimiento sean los más bajos. O sea, yo puedo hacer un diseño, pero que finalmente sea caro, ¿no? El mantenimiento, ¿no? En su momento de ejecución es barato, pero los repuestos, el accesorio que puede llegar del extranjero es caro, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema por ver, ¿no? Y eso es justamente nuestro trabajo como en la etapa de gestión. Terminar dentro del plazo y costo, la calidad adecuada, ¿no? No nos olvidemos que la gran restricción, el tridente de la guía de PMOK, es alcance, es el tema de tiempo, es el tema de lo que corresponde a costo, que es lo que finalmente van a definir la calidad, ¿no? Si esos tres fallan, la calidad se ve afectada, ¿no? Y que el proyecto sea amigable, ¿no? O sea, el tema de sostenibilidad. Yo creo que acá muchos arquitectos están familiarizados. Hoy día hablamos ya de construcciones sostenibles, ¿no? Hoy en día los proyectos que piden tanto los municipios, ¿no? La edificación, el proyecto diseñado logremos una certificación al menos mínimo estándar, o plata, ¿no? O en estructuras igual, ¿no? Cuando colocamos un aislador, sistema de protección térmica, ya sea por disipación o envase, también logremos una certificación, así como hay una certificación LEED, ¿no? Plata, ¿no? Oro, en lo que es esto, en estructuras también tenemos, no sé si el ingeniero estructurista conocen ese tema, y eso van enfocados a buscar un estándar. Hoy en día los clientes en la etapa privada buscan eso, ¿no? Entonces, yo creo que acá están enmarcados los 4 conceptos que debemos tener claro nosotros a formular y a construir un proyecto, ¿no? Hacer un diseño amigable que corresponda a eso, ¿no? Este tipo de proyectos. Acá es otro tema que también es importante que el ingeniero, el que va a gerenciar, gestionar, tiene que tener claro a qué proyectos yo voy a entrar y qué proyectos no puedo entrar. ¿Qué proyectos se llama construcción? ¿Qué proyectos son productivos? ¿Cuándo voy a ser productivo, no? Entonces, imaginemos, yo conozco un método de construcción conocido, ¿no? Por lo que he visto, me han explicado algunos de ustedes, y el producto es nuevo. Cuando ese es un método constructivo, pero el producto que tú has construido es muy diferente, es una edificación diferente a otro. Imaginemos de un conjunto habitacional, te pasas a hacer un edificio corporativo. Entonces, ¿qué voy a lograr ahí? Voy a hacer construcción. O sea, ahí voy a construir, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo, el producto es nuevo y no sé cómo lo voy a construir? No sé cómo lo voy a construir. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí lo único que te queda es hacer servicio, porque no eres especialista, ¿no? Producto nuevo, métodos conocidos, lo único que tú vas a entrar como servicio, como un subcontratista, básicamente, ¿no? A ver cómo esto se construye, porque no estamos nosotros capacitados, o de repente nos falta la experiencia
necesaria para poder ejecutar este tipo de proyectos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si yo tengo el producto conocido y el método desconocido? O sea, sé el edificio, conozco bien el edificio, el diseño, ¿no? Pero el método desconozco para esto. No sé cómo lo voy a construir, no sé cómo lo voy a atacar. Eso se llama ingeniería, ¿no? Hablemos del sistema de pilotajes, hablemos del sistema de muros pantallas, ¿no? El sistema top-down, ¿no? Hablemos de repente de estructuras prefabricadas, ¿no? Con uniones, con conectores, ¿no? Y prefabricadas con base con aisladores. Entonces hay un tema de ingeniería al detalle. Hoy en día en Lima existe mucho de ese tema, ¿no? Chile ya maneja bastante el tema de prefabricado y para nosotros sería ingeniería, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo método conocido y producto conocido? ¿Qué pasa si tengo método conocido y producto conocido? Entonces ahí lo que tenemos es justamente producción. Si tú conoces tu proceso constructivo y el producto, vas a ser productivo. Entonces, esto es el tema que tienen que marcar ustedes al iniciar un proyecto, ¿no? Desde el momento, en el tema de diseño y en el tema de construcción. Entonces, sistemas constructivos, en las fuentes bibliográficas, en internet, ¿no? Si algunos libros, orientado básicamente al tipo de material que usas en edificaciones, ¿no? Y eso que involucra un sistema constructivo, conjunto de elementos de materiales. ¿Qué materiales utilizo? Puede ser acero, puede ser concreto in situ, concreto prefabricado, concreto pretensado, ¿no? O sea, qué técnicas de proceso, de construcción, procedimiento para asentar un ladrillo, de repente robotizado, ¿no? Colocado de concreto, ya no con winches, con un sistema de bomba estacionaria telescópica, o a través de repente de un brazo concretero, un placing boom. Las herramientas que tú utilizas para un proceso constructivo, qué herramientas necesitamos. De repente utilizo un Lean Construction, de repente utilizo otra herramienta de gestión para poder controlar qué tecnologías estás aplicando, ¿no? ¿Qué tecnología conoces tú? Y los equipos, ¿no? Acabo de mencionar. Y procedimientos es básicamente lo que finalmente queremos hoy en día buscar, el objetivo que es producción, ¿no? Entonces, hablamos y seguimos nosotros ya enmarcados acá en construcciones con ladrillo, casi 60-70% de edificaciones con ladrillo y las otras concreto armado, pero ahí está el mercado, ¿no? El mercado basado a eso, conjuntos de departamentos habitacionales, corporativos, para poder plantear, ¿no? Entonces, hay una diversidad de materiales a usar. Entonces, el sistema tradicional siempre ha sido eso, ¿no? La mampostería, la madera metálica, concreto, mixto, pero hoy en día ha revolucionado mucho, ¿no? Por el tema de lo que el cliente quiere que sus proyectos sean entregados en menos tiempo. Cada día los diseños son más complejos. Acá agradecemos a los arquitectos que ya se están inspirando, yo creo. Antes los arquitectos se basaban en un diseño tipo cajones por el tema del sísmico, ¿no? El cual obedecía, ¿no? A ciertas limitaciones del concepto de diseño, ¿no? Pero hoy en día sí lo pueden hacer, no pueden romper ese esquema porque ya tenemos bajo la norma, la E031, el sistema de protección sísmica, ¿no? Entonces ya podemos romper esos esquemas porque podemos limitar las deformaciones laterales producto en un diseño convencional, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en el concepto de innovar, de la tecnología usada. No nos olvidemos que hoy en día los edificios corporativos en Lima y en la mayoría del norte, en Arequipa, utilizan los sistemas de protección sísmica como un valor agregado que se le da, ¿no? Entre el costo del producto, pero el costo de la vida, ¿no? Entonces hay otro concepto de pensamiento, de filosofía, de diseño, que buscan los proyectistas, los constructores, y a eso se acojan, ¿no? Y ustedes deben saber la norma de los hospitales bajo principio, ¿no? Entonces, todo esto es eso, pero hoy en día, si vemos el sistema constructivo, voy a tener una edificación de madera, de mampostería, pero ¿cómo lo voy a hacer productivo? ¿Qué tecnología conozco? ¿Qué herramienta? ¿Cómo reducir en plena ejecución de obras se paralice, ¿no? En los cambios que se dan? Entonces, el sistema constructivo hoy en día es diferente, ¿no?
Si hablamos de losas de concreto, y menciono esto porque está enmarcado en un proceso constructivo, absorbe el mayor tiempo, ¿no?, de hacer un encofrado. Ustedes deben saber un rendimiento de 500 metros cuadrados, ¿no?, de 500 metros cuadrados de aligerado. ¿Cuánto tiempo se demora en encofrar una losa? Estamos hablando de 500 metros cuadrados a 600, estamos hablando de 18, 20 días a full, ¿no? Pero, y si yo quisiera considerar eso en mi construcción, es algo absurdo. Hoy en día, losas aligeradas, yo creo que, por ejemplo, si vayamos a ver al vecino país de Chile, losa aligeradas no existe, ¿no? Pero, sin embargo, en las universidades siguen dictando losas aligeradas, los estructuristas siguen diseñando losas aligeradas, pero tenemos que cambiar el esquema. Hay que romper el paradigma. Si no rompemos, no cambiamos, ¿no? Ese es el tema. Ahora, si alguien me dice una losa ligera, propone su expediente, depende del arquitecto, el ingeniero, y alguien dirá, su comportamiento será adecuado, de repente se comporta como un diafragma rígido, vamos a suponer que sí, bajo las normas, las normativas. Y las normativas van cambiando en función a los eventos que van sucediendo. En la oportunidad que pude haber estado, por ejemplo, en Chile, ya hace 8 o 10 años, en una exposición, cuando hicimos la visita de las plantas de losa, cuando se le preguntó por qué no fabricaban, por ejemplo, unas prelosas con ladrillos o unas losas aligeradas, por qué el tema eso dejó de ser, porque ellos habían demostrado que en el evento sísmico la losa aligerada no se comportaba como un diafragma rígido, ¿no? Y acá nosotros pensamos que todavía es un diafragma rígido. Mientras no tenemos un evento, no vamos a demostrarlo. Y en Chile, muy poco, casi nadie se utiliza losa aligerada, ¿no? Esa es una historia pasada, pero en nuestro país seguimos utilizando porque es el más económico, el más fácil de diseño y el estructurista no se quiere complicar, ¿no? Entonces, hay que romper muchos esquemas en sentido de conocer y mejorar esto. Es por eso que acá un tema de losas de concreto, bajo estos conceptos, es infinitamente rígida, dependiendo del espesor de los elementos de vigas que se pueda considerar, ¿no? Este tipo de losas tenemos in situ y las prefabricadas, ¿no? Las moldeadas in situ, si vemos, tenemos un problema de plazos. Había hecho una mención, encofrar toda la losa, el encofrado, verificar niveles, las fechas de la losa, de las vigas, es todo un tema, ¿no? Y acá tienes que ver básicamente de que el tiempo es el peor enemigo y no necesitamos mucho de mano de obra capacitada, ¿no? Y hay que vaciarlo en función a lo que se tiene, ¿no? Pero unas losas ya vamos prefabricadas, premoldeadas, yo creo que hoy en día, y en Lima, muchos, en Arequipa, en el norte se utiliza, ¿no? Y ahí juegan un papel importante las concreteras, ¿no?, que tienen esas ventajas. Nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar con losas prefabricadas, prelosas, placas colaborantes, nos utiliza losas nervadas, y cada uno tiene un sentido de diseño y un sentido de proceso constructivo, ¿no? A veces la complejidad te pide algunos detalles, pero si alguien me pregunta, ¿podemos cambiar las losas? Sí, se coordina con los proyectistas. Hoy en día todos los estructuristas paran renegando con nosotros los constructores porque pedimos cambios para acelerar la producción. Y a veces encontramos estructuristas que se resisten o desconocen el tema, ¿no? Si le decimos que hagan un diseño prefabricado de muros, no, para ser acoplados, se resisten porque no desconocen nuestra normativa, también está muy vaga o no existe esto. Pero, y ese es un tema, no existe mucho en este tema, pero hoy en día es el mundo de los prefabricados, ¿no? Ahora, los prefabricados también tienen una limitancia en cuanto al sismo, ¿no? Entonces, en Chile ya hay edificaciones hasta 5 pisos demostrados que no han cumplido. Es lógico, en elementos más verticales vamos a tener problemas por las rótulas o por las uniones que se puedan dar, aunque puedes orientar la disipación de fallas, ¿no? Entonces, una losa maciza, vamos a ver ahí, tiene ventajas y desventajas, ya habíamos hablado un poco, ¿no? Son espesores que está en función a luces, tiene vigas, columnas, ¿no? Necesita rellenar todo el encofrado, ¿no? Y básicamente para edificaciones que corresponde el requerimiento, y las desventajas es mayor desperdicio, mayor cantidad de mano de obra, y el peso, ¿no? El peso, que es el gran problema para los estructuristas, ¿no? Ese es un gran problema, y eso influye también a los encofrados, ¿no?
en el tema de lo que es el proceso constructivo. Tenemos las losas sin vigas. Y acá entramos a ver un poco de las losas, y acá creo que los arquitectos son los que más van a amar losas, porque ellos no quieren vigas, ¿no? Si hacemos una edificación de 240, un departamento, supongamos que fuera plano, no habría problema, pero va a tener que haber una viga, porque el estructurista, bajo su concepto, va a decir, no, luces, peralte, una losa de 20 centímetros, una viga, supongamos, de 60. Entonces, eso te obliga a levantar un nivel de piso más, 60 centímetros más, para agarrar el nivel de altura ideal, ¿no? Pero hoy en día, con el diseño de losas, dependiendo de las luces, podemos hacer losas planas o losas con capitelos o abacos, o de repente, si las luces son grandes, porque ese es el objetivo, si usamos unas postensadas, hacer luces más grandes me va a permitir utilizar de repente bandas postensadas, ¿no? Y eso se han hecho en obras, se ha coordinado para corregir, ¿no? Entonces, esto yo creo que hoy en día se debe manejar. Losas postensadas, hoy en día hay 2 millones de metros cuadrados de losas postensadas a la fecha, de acuerdo al reporte, ¿no?, estadístico, ¿no?, que se ha hecho en el tema de la CAPECO. Hay una publicación. Entonces, es 33 veces la construcción del proyecto del, ¿cómo se llama esto?, del Banco de la Nación, de la última obra, la más alta que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un baraje de edificios que ya tienen losas postensadas. Y los arquitectos son los que piden más losas postensadas. Quieren luces de 15, 16, 11 metros, 10 metros. Entonces, el objetivo va casi, en los edificios corporativos van enfocados a ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Tiene ventajas, ¿no? Tiene ventajas en cuanto a los encofrados, porque una losa plana. Entonces, mi gran problema es que cuando yo construyo, de volar en encofrado, es que tengo vigas. Y hacer vigas tengo que ser costado o fondo. Pero si tengo losas planas, voy a volar, voy a ser productivo. Y eso es lo que tiene que ver también el estructurista, en el concepto del arquitecto, mejorar su diseño, ¿no? Ese es un tema a ver, ¿no? Entonces, la ventaja estamos viendo, ¿no?, ausencia de vigas, grandes luces, ¿no?, y que son moldeadas fácilmente. Inclusive acá podemos utilizar encofrados flotantes, viene y lo coloca, ¿no? Y reducimos los plazos del encofrado. Y ese es el gran tema en construcción. No nos olvidemos que en construcción el cliente quiere que le entregues para ayer, ni siquiera para hoy, ¿no? Tú estás pensando en entregarle mañana, pero el cliente quiere para ayer, ¿no? Ese es un término que siempre se maneja, ¿no? Y de ventaja, lógicamente, el costo, pero hay que ver costo no como proceso. Yo creo que en el Lean Construction ustedes han visto el enfoque de un proyecto como sistema de proceso, pero sistema de producción. Si hablo de sistema de producción, tiene que haber proceso y flujo. Si hablo de sistema de proceso, veo proceso, ¿no? Si veo un proceso, un concreto, si yo estipulo un concreto para poder desencofrar con una resistencia a un día de 210, ¿no?, que es suficiente para desencofrar controlando las contraflechas, ¿no? ¿Qué me dice? Estoy planteando, pero me va a decir, ¿sabes qué? El costo del concreto de repente de 2.90, un 2.10 o 3.15, me va a subir de repente a 3.50, 3.60, me sale caro. Claro, si tú lo ves como proceso, pero si le ves como sistema de producción, al final vas a reducir costos de personal, costos indirectos, puestas en servicio, reducción de gastos del cliente en cuanto a préstamo y movimiento de capital, ¿no? Entonces tú tienes que ver esos balances, no veamos como producto. No, siempre se ha visto, no pide, por ejemplo, con Crónicon, o pides a Concremas, a Mixecon, ¿no?, o Supermix en Arequipa, pero siempre cuando lo vemos, alguien me pregunta, me dice, está costando, pero no vayamos por producto, vayamos por proceso. La construcción es un sistema de producción, es un sistema de producción, no es un sistema de proceso, y eso creo que lo deben de manejar ustedes y tienen muy claro en el tema del concepto del Lean Construction, ¿no? Las losas nervadas, lógicamente, luces grandes. Acá en Huancayo, yo creo que en la entrada del hospital regional, en el campo, en la parte de entrada han visto unas losas nervadas, y lógicamente obedece a luces de volado grandes, ¿no? Es complejo, sí, pero es hermoso, ¿no? Es hermoso en cuanto te prestas un tema de arquitectura, y acá los arquitectos pueden ilusionarse muchas cosas para darle, si tienen un piso hacia abajo, ¿no? Que también puede ser, sí, ¿no? En estos son losas, los medios son la parte intermedia van casetones de polistileno. El problema de vaciar esto, nosotros que hemos tenido experiencia, es que cuando tú vacias el concreto,
las losas nervadas en ambas direcciones, tienen 70 centímetros, hace que el tecnopor se levante, ¿no? Y se llene el concreto. Entonces hay que tener que hacer un procedimiento de rampa que a veces no se considera, pero la experiencia te permite que hay que considerar muchas cosas al seleccionar, ¿no? Entonces, eso lo van a ver a medida que ustedes construyan, y nunca se olviden, señoras, siempre he dicho justo a los chicos, a los profesionales, una obra es un laboratorio, una obra donde tú tienes que tomar datas, ese es el know-how tuyo. Si tú no tienes datas, no vas a mejorar. Habíamos hablado de las métricas. Un estructurista tiene que ver sus proyectos, funcionó, demoró en construir, para ser un buen estructurista, no un estructurista de gabinete, tiene que estar en campo. Pero no me pagan, no es necesario que te paguen. Si tú quieres mejorar tu diseño, ver qué problemas ha tenido tu diseño, es lo que pasa en obra. Ese es el tema para mejorar y ser productivo. Por eso, señores, no se olviden que una obra es un laboratorio. Tenemos que tener métricas, tenemos que mejorar, la mejora continua, dar los mejores saltos, ¿no? La nueva visión del estructurista, ¿no? Las ventajas, luces grandes, ¿no? Superiores a 7 metros en unos volados que puedes alcanzar, ¿no? Proporcionales en función de los arquitectos, ¿no? La ventaja que es concreto, demora mucho la mano de obra, pero cada uno de estos sistemas obedece a qué producto nos da, ¿no? Ustedes van a encontrar proyectos de diversos tipos de losas de entrepiso, y este es el gran problema que nosotros siempre tenemos en obra, cómo esto explota para que sea productivo, ¿no? Tenemos también las losas de viguetas, losas aligeradas de vigueta pretensadas, que hoy en día existen en el mercado, ¿no? Que ya nos facilita y nos reduce de repente el tema de los encofrados, ¿no? Ya no necesitamos encofrar, sino que son las viguetas las que asumen. Y las bovedías que pueden ser de arcilla, de concreto, polistileno, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa se utiliza de concreto, ¿no? Tiene su vigueta Supermix. Bueno, acá Unicom, a través de FIR, las viguetas pretensadas, con losas bovedías aligeradas, ¿no? También con polistileno que se puede utilizar. Entonces, ¿qué te permite? Acá reduces el tema de encofrado, ¿no? Y lo bueno es que estas viguetas pretensadas ya tienen la contraflecha, ¿no? Que es un elemento muy importante que a veces en el encofrado de la losa no verificamos. Para liberar un encofrado de una losa de techo, tengo que verificar las contraflechas en los puntos de la losa maciza y en las vigas. Y el estructurista tiene que definir eso, pero a veces no se tiene, ¿no? No se tiene, y lo que hacemos nosotros es encoframos, y cuando encoframos, por efecto de carga, se va a deflectar, ¿no? Eso es un diseño por fisura que tiene que diseñarse en concreto armado. Pero un concreto post-ensayo, el concepto no es por fisura, ¿no? Entonces acá hay que ver ese tema de cuánto me ayuda a mí contrarrestar, porque si tiene su contraflecha hacia arriba, a la carga va a deflectar, va a alcanzar un nivel, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se tiene que ver para poder plantear y aligerar un poco el tema de la construcción. Tenemos también acá las losas de viguetas prearmadas, igual, ¿no? Estas son viguetas, ¿no? Con las cimbras acá en la parte de arriba de acero y blancacetones y concreto, ¿no? Que esto es igual que la prefabricada. Estas trabajan como acero negativo en la parte de arriba, solamente necesitas colocar los bastones. Esto ya llevan los aceros, ¿no? Hacia abajo. Eso es lo bueno. Reduje concreto, acero, tiempo. Entonces, ese es el concepto que tenemos que ver en nuestros proyectos. Si tú construyes, el arquitecto o el ingeniero propuso una losa, en el caso de quien habla, nosotros hemos cambiado el sistema de la losa por otras. Hemos tenido losas macizas que hemos cambiado por prelosas, losas aligeradas por pretensadas, por el tema de producción, tiempo de costo, tiempo de calidad, ¿no? Porque los problemas convencionales de losas aligeradas siempre vamos a tener problemas de cangrejera, ¿no? Y losas macizas igual, el tema de fisuración por extracción plástica. Y a veces le echan la culpa al contratista de concreto, no, el concreto está mal, no, no sirve, no sirve, es tu proceso constructivo. ¿Cuál es tu instrumento de inspección, de verificación para reducir esos temas, ¿no? Entonces hay que ver ese tema, igual, ¿no? Tiene las luces prefabricado. Desventajas, la ventaja básicamente que es ligero, llega y lo coloca. En realidad también hay un procedimiento de almacenaje, lo ideal sería que llegue y se coloque, pero hay que ver los espacios, ¿no? Los espacios básicamente, ¿no? Y la desventaja es difícil realizar perforaciones. Acá hay un tema, hacer los pases, ¿no? O los pases de instalaciones eléctricas, pero acá ya manejamos lo que es baldosas, los falsos techos, y ya no tenemos ningún inconveniente, ¿no?
Estas son las prelosas armadas, que también existen en los centros comerciales. El centro comercial tiene 7 tipos de losas, ¿no? Rivera fijó, por ejemplo, en la obra de Alhambra, de lo que está en la avenida, en la Javier Prado, propuso varios sistemas que permiten modular y cambiar a un sistema de uso, ¿no? Y de crecimiento. Entonces, imagínate un proyecto pensado en ese modo, de que la estructura puede ser cambiada, ¿no? Y reusado en otro servicio, ya está pensando en el cliente en el futuro, ¿no? Y eso es lo que se tiene que ver, las facilidades y bondades que nos dan los sistemas de diseño, ¿no? Entonces, una prelosa ya es toda la losa, puede ser de 1,10 m, 1 metro, ¿no? Que se puede utilizar por largo de 10 metros, ¿no? No hay más, básicamente por la plataforma que se trae en los trailers, y que puedes en un área determinada colocar 5 de estos y ya está techado, no necesitas, lógico, tendrás unas soleras intermedias para los controles de flecha, ¿no? Pero ya te reduce el tema de costo de lo que es el cofrado, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una alternativa de considerar y ver en nuestros conceptos de diseño. ¿Lo pueden cambiar? Sí, ¿no? Lo podemos cambiar la losa. Si usted, colega estructurista, le digo, yo tengo una losa ligera, quiero cambiar a otro tipo de losa, ¿lo puede cambiar? El concepto que es un plotamiento perfecto o es distribución de cargas. Si tenemos claro ese concepto, sí podemos hacer los cambios, ¿no? Justamente con la autorización del estructurista. Pero a veces hay estructuristas que se siguen su proyecto y no quieren cambiar porque se han aferrado a la tecnología y es muy difícil a los cambios, ¿no? De ventajas es que estos ni bien llegan, tienen que ser colocados porque la losita de abajo es de 5 centímetros, ¿no? La losita de abajo son de 5 centímetros y esto hace que tengamos problemas. Hay que tener mucho cuidado en los prefabricados, son moldes mecánicos, se vacía, hay una lámina, ¿no? Tenemos acá Pisolima, el tema de concretera de Unicom, que existe, hay otras empresas también en Chile, existe, para lo que es el tema de losas. Y las losas alveolares también, ¿no? Estos son luces grandes, que puede llegar a 17 metros, ¿no? Entonces, estas luces hoy en día también lo tiene Unicom, con Greenmac, que son el mismo grupo. Entonces, este de acá también te permite utilizar en los proyectos, ¿no? Entonces, centros comerciales volados, estacionamientos que involucran, ¿no? O sea, tú colocas, monta y se acabó, ¿no? O sea, el problema de los prefabricados hoy en día tiene que realzar, y lo vamos a ver más adelante por el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia nos induce ahora a cambiar. El concepto de diseño y distribución de espacios de los arquitectos tiene que cambiar ahora por el tema de esta pandemia, ¿no? Que va a ser un cambio que va a permitir revolucionar los diseños y las construcciones. Estas prelosas también, ¿no? Losas alveolares, perdón, grandes luces, ¿no? Siendo adecuado para proyectos a gran escala. Lógico, acá necesitas de grúas que te permite usar, pero en producción vuela, ¿no? En producción se vuela básicamente. Estamos hablando un promedio de 20 metros de luces que se puedan manejar, ¿no? La desventaja, lógicamente, es el transporte de planta. Y en Lima, los alveolares, no solamente como losa, sino elemento vertical también, ¿no? Muy bien, señores. Me menciona el delegado que el video no procesa. Había un video acá donde podríamos ver el tipo de losas que habíamos explicado. Vamos a ver si lo puedo compartir en la plataforma, pero acá nos olvidamos hoy en día de las prelosas pretensadas. Existen las losas pretensadas, el área de Concretmac distribuye, ya se están usando en los proyectos, básicamente luces grandes. Entonces, es una revolución inmensa, ¿no? Yo creo que en el curso de materiales que han llevado el primer ciclo, me imagino que han visto estos materiales, porque acá no es tocar, estamos viendo el tema de materiales en losa, hay en cofrado, en concreto, hay en acero, hay en acabados. Si eso lo han visto, tienen claro, pero si no lo han tocado, estamos usando lo que hoy se utiliza, ¿no? Y ese es el concepto que debemos tener. Muy bien, acá hay otro video, no sé si se puede, yo creo que no se ve, lo vamos a dejar, me gustaría que se viera. Y el otro tema de la madera, ¿no? Los arquitectos, yo creo que acá también, me imagino, trabaja, y hay que tener en cuenta acá un punto importante, ¿no? Yo creo que los arquitectos manejan, y algunos de repente por cultura, ya no hablaríamos cultura ingenieril, ni ahora diríamos cultura arquitectónica también. Entonces, por cultura arquitectónica e ingeniería sabemos que
Hoy en día existe la Agenda 2030, ¿no? El Acuerdo de las Naciones Unidas, el último acuerdo en París, ¿no? El tema de la sostenibilidad, ¿no? No nos olvidemos que hoy en día las construcciones que se realizan al día botan 180.000 toneladas de CO2 por día, 180.000 toneladas de CO2. Entonces, ¿qué dice el Acuerdo de las Naciones Unidas, la Agenda 2030? Que al 2030 todas las edificaciones tienen que ser sostenibles, todas. Los proyectos nuevos que salen tienen que ser diseños sostenibles, bajo el enfoque de esta agenda. Y ahí está el Perú que va a apuntar ese acuerdo. 2, que al 2050 las construcciones ya construidas tienen que marcarse al tema de la Agenda 2030. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las construcciones habidas y por haber al 2050 tienen que ya cumplir esta agenda. Entonces yo creo que acá es el mundo, es el momento de los arquitectos, ¿no? Porque acá juega un papel importante. Yo desearía que acá, no sé, hay mucha investigación por hacer, ¿no? Acá juega en el tema de sostenibilidad, en el tema de las certificaciones LEED como materiales, como diseño, como producto, y eso es lo que se va a involucrar este curso. Este curso abarca todo, o sea, un sistema constructivo tienes que ver todo ese enfoque. No solamente construir, tengo que ser productivo, tengo que tener calidad de vida, calidad ambiental, ¿no? Satisfacción del cliente. Entonces, el CO2, la huella de carbono, es la que tenemos que disminuir. Entonces, si yo te pregunto, si eres proyectista o vas a ejecutar, tenías que evaluar si tu proyecto, cuánto CO2 bota. ¿Cómo yo le preguntaría, por ejemplo, al arquitecto una edificación de 5 pisos, de repente de una edificación de vivienda, cuánto CO2 bota tu edificación? Tendríamos que calcular. Y cuando tú votas, ¿qué te dice? Que al 2030 todos los proyectos deben ser sostenibles y hay que reducir el 30% de CO2. Si tu proyecto bota 1.000 toneladas, tú tienes que reducir 300 toneladas en este proyecto, si no, no te lo van a aprobar. Ya en Lima, en Miraflores, San Borja, están trabajando mucho con estas reglamentaciones para la autorización de los proyectos, ¿no? Y acá hay un gran problema con los estructuristas también, ¿no? Cómo están planteando que su proyecto sea sostenible, ¿no? Entonces, el enfoque es eso, ¿no? Por eso ya hay muchos, inclusive en Huancayo tenemos un edificio con certificación LEED. No sé si algún arquitecto me puede decir qué edificación tiene ya una certificación LEED. Y a nivel nacional tenemos 35 con certificación LEED y hay un huancaíno ahí, ¿no? ¿Alguien me podría decir, por favor? Bueno, el silencio nos dice todo, pero estamos para eso, ¿no? Para un poco impartir lo que hoy en día se mueve, cómo se califica, ¿no? En los materiales, en concreto, en el acero, cómo califica para tener una certificación LEED. En la parte energética, el diseño de iluminaciones, ¿no? El uso de los muros cortinas. Estamos de acuerdo, o sea, todo es un paquete que va a calificar. Califica tu producto, califica tu construcción en ese tema. Entonces, ¿se puede hacer edificaciones en madera? Sí, ¿no? Supuestamente el concreto, hoy en día la tecnología, la nanotecnología en el concreto está haciendo que ya el concreto absorbe el CO2, imagínate. Imagínate que el concreto absorbe CO2, estás planteando un diseño, el proyectista, de que está contribuyendo a reducir eso. Estamos haciendo un sistema de climatización en el último piso con el techo verde. No, techos horizontales, techos verticales. Hablamos de techos verdes intensivos e extensivos, ¿no? ¿Cómo es el sistema de climatización? Tú sabes que un pavimento, si ves la isla de calor, un pavimento de asfalto, un pavimento de concreto, el pavimento de asfalto genera alta calor, incrementa, y eso de temperatura hace que los gases generen más contaminación y hace que la capa de ozono nos afecte, ¿no? La gran cantidad de UV que realizamos. O sea, hoy en día esta normativa, existe un instituto de LEED en Lima, hay muchos arquitectos, hay ingenieros, estructuristas, sanitarios. En el tema sanitario, el uso de aguas recicladas, hacer un sistema que utilice un reciclado derivado al uso de aguas negras o aguas, ¿cómo se llama?, servidas para reutilizar un sistema de bombeo. ¿Cuánto de agua? O sea, existe todo un tema en el proyecto. Entonces, el enfoque de la Agenda 2030 es un punto importante. Justo en los ciclos pasados de la maestría
algunos, en su mayoría arquitectos, están enfocados y saben que este es el mundo que va a manejar. Hoy en día este es el mundo que se mueve, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta este problema. Si hablamos de sostenibilidad de materiales, yo tendría que utilizar menos arena, menos agregados, porque ¿qué significa sostenibilidad? Medio ambiente, impacto ambiental y calidad de vida. Utilizar menos recursos naturales. Yo le pregunto, ¿puedo utilizar, si yo vacío una losa de techo, quiero hacer su contrapiso y colocar su piso? Hoy en día ya podemos colocar ya el contrapiso. Reduciríamos, si al quitarle en nuestro proyecto le quito el contrapiso, estaría haciendo que estaría reduciendo mano de obra en el contrapiso, producción 2, materiales. Si hablamos de los concretos pigmentados, hablamos de los concretos arquitectónicos. Yo no necesito pintar, no necesito tarrajear. Entonces, ahí estoy ganando puntuaciones. Si estoy utilizando elementos como el cemento, que para su fabricación tiene menos contaminación CO2 como los cementos Portland 1, pero si yo utilizo un cemento que utiliza más puzzolana, que puede ser sílice, escorias, cenizas volcánicas, ¿no? Hablemos otros elementos, son los que al ser parte del clinker me van a reducir su fabricación y emanación de CO2. O sea, si yo utilizo un cemento, ¿cuánto de CO2 produce? Ojo, cuando calificas, y eso no sé si algunos ya manejan, y les digo cómo es esto, cuando calificas una certificación LEED, si quieres una certificación estructural y una certificación de sostenibilidad, es que justamente te van a evaluar el equipo. Si yo utilizo un equipo que produce tanto CO2 por día, una pavimentación de asfalto, 10 equipos, mientras la descarga, el rodillo, el brea, todo, pero una de pavimento de concreto, utilizo solamente un miser y se acabó. Y la máquina de pavimentadora. ¿Cuánto CO2 bota en un día esos dos equipos? Imaginemos 1000 CO2. Pero si tengo un pavimento de asfalto, tengo 5 máquinas, 6 máquinas, voy a botar 5000. Ahí nomás ese proyecto no va a calificar. Igual es en la edificación, ¿no? En la edificación tengo que ver qué equipos me van a contribuir mayor CO2. Si yo utilizo un cemento C1, este cemento, ¿cuántas toneladas usas de cemento? Ya. ¿Cuántos CO2 has contribuido al medio ambiente? Ya, esto no califica. La evaluación es completa, ¿no? Y hay certificadores LEED, por favor. Así como tenemos certificadores del CID, tenemos certificado de PMI, tenemos el BIN, tenemos el LEED, y estructuralmente, ¿no? O sea, existen instituciones que te certifican y te avalan. Hoy en día en las construcciones necesitamos un ingeniero LEED que me ayude a ver todo este tema para calificar desde el diseño hasta el proceso constructivo. Yo creo que este tema está claro, y es por eso que en la gran mayoría de las construcciones ya se hacen, ¿no? Tenemos de 10, 12, 20 pisos. Yo creo que acá los arquitectos manejan este tema por cuanto la cantidad de CO2 que captura una planta, ustedes saben, ¿no? El concepto hoy en día del concreto es comportarse igual que el de la planta, ¿no? La planta absorbe CO2 y da oxígeno, ¿no? El concreto absorbe CO2. Llegará en el momento que el concreto me da oxígeno, nada es imposible, ¿no? Eso es hoy en día la tecnología, la nanotecnología en el concreto. Esa es la nueva visión que tenemos que tener claro, ¿no? Yo creo que con esto enmarcado se ha dado, y podemos ver un poco acá las revoluciones industriales, la revolución 4.0 hoy en día, rápidamente un poco para tener el marco teórico claro. De 1800 la tecnología inicial a vapor de los equipos, de los prefabricados iniciales, que eran los adobes rústicos, cuando llegaron más o menos a nuestro país, a nuestra época, 1950, casi 100 años. La segunda revolución industrial, ¿no? Ya lo que corresponde ya a la energía, las máquinas a vapor, era mecánico, la parte eléctrica. ¿A cuánto tiempo ha llegado desde la segunda revolución 1870 a 2001? Al Perú al 2001. Y acá hablamos de las grúas torres básicas, esenciales, los winches motorizados, ¿no? La tercera revolución 1970, ya esta es la automatización, ¿no? Hablamos de la parte eléctrica, ya por serie, producción por serie, la robótica. Hablamos acá. En el Perú 2013, y hablamos de la cuarta revolución que nos ha pasado, ¿no? O sea, ni siquiera ha pasado tanto tiempo, ya lo vivimos, y hablamos de lo que es
hablamos de lo que corresponde al Internet de las cosas, ¿no? Hablamos de lo que son la realidad virtual, la realidad aumentada, hablamos de las impresiones 3D, hablamos ya de la parte como negocio, ¿no? Hablamos de impresiones en acero. Ustedes en Francia han visto que se están construyendo puentes con impresiones en acero, concreto, impresiones en arcilla, etcétera, etcétera. Entonces, acá el auge de los equipos, si ustedes han visto el Lean Construction Flujo, es a partir de la segunda revolución, ¿no? Y a partir de la segunda ya aparecieron las empresas completeras, aparecieron muchos equipos de grúas que hoy en día se utilizan. Y acá vamos a ver un poco el diagrama de línea de tiempo. Si ven ustedes en la foto de izquierda, a lo de ahora es lo que hoy debemos de saber y manejar, ¿no? Entonces, este concepto de línea de tiempo me va a dar a entender qué es lo que ha venido de lo anterior y cómo mejorar mucho, ¿no? Utilizamos el BIM como metodología, ¿no? Como herramienta de información, ¿no? De tiempo, me ha permitido incluir en lo que es en el PMI, me han podido incluir en el Lean Construction, ¿no? Y es parte del BDC, del IPD. Entonces yo creo que ese es un tema importante a ver hoy en día cómo esto influye, y esto si hablamos de planta premezclada, hablamos de grúas torres, formas de concreto, son los flujos que son parte de un sistema de producción cuando tú planificas, y eso lo deben de saber ustedes por el concepto de Lean Construction, ¿no? Entonces, quería pasarle este video, yo sé que no va a pasar por el tema de la línea, es mucho, pero no nos vamos a tener que olvidar es algo, ¿no? Se construye dos veces, virtual y realmente, ¿no? Es una obra ya de 2011, ¿no? Si ustedes ven grúa, torres, prelosas, bomba, tenemos un placing boom, las estacionarias, ¿no? Y tenemos los encofrados, tenemos la logística. ¿Y por qué este proyecto fue considerado, fue parte de este congreso? Porque se utilizó por primera vez en esta etapa del BIM, no estamos hablando ya de hace buen tiempo, ¿no? Y esto a la fecha ha cambiado mucho en el tema de ya con los panamericanos. Ustedes deben saber y lo pueden encontrar en YouTube también esto. Esto de acá ha dado un gran salto a los panamericanos en cuanto a los nuevos sistemas de contratos colaborativos, los contratos NET, con el Reino Unido, que nos ha permitido ya aplicar lo que es el IPD, trabajos colaborativos, desde la concepción hasta la conclusión. Y esto no se manejaba, ¿no? Y eso creo que es parte. Entonces, para que puedan tener idea ustedes lo que hoy deben de manejar, que es la innovación en la construcción. Un sistema constructivo, si no innova, si no ha innovado, no puedo aplicar sistema constructivo. Grúas torres de cajón debes usar en tu proyecto. Y acá tiene que el estructurista tiene que hacer los diseños de las zapatas, ¿no? De repente los pilotes, si quiere hacer entre los muros anclados, hacer una viga envolada porque no hay espacio, no se corresponde al estructurista. Las grúas móviles es importante, pero para poder tener grúas móviles, los accesos, las autorizaciones, los usos de vías, sistema de excavación, ¿no? Tenemos para eliminación de desmontes, existen los sistemas de fajas transportadores lineales, hoy en día existen verticales ya, izajes, con grúas, con excavadoras, sistema de estabilización, ¿no? Los pilotes anclados, muros pantallas, sistema top-down, ¿no? Ustedes saben que el proyecto de auxilio fue el sistema top-down, el metro de Lima, el sistema top-down, ¿no? Entonces, ¿y qué es un sistema top-down? Es una construcción hacia abajo. Es mejorar lo que has hecho con Lean Construction, ¿no? Es algo interesante, si hay tiempo les voy a mostrar, pero ese es un tema que hoy día que tiene que manejar. Es un nuevo sistema constructivo que tiene que jugar mucho en el tema de diseño. Acá tiene que diseñar el estructurista los muros, ¿no? Los muros, pantallas para plantear el sistema todo. Sistemas de encofrados, los deslizantes y ¿no? Las mesas voladoras, ¿no? Vigas voladoras, ¿no? Entonces, que puedan rotar, permitir hacer rotación de encofrados. Los prefabricados, ya hemos hablado de los prefabricados, hoy en día tienes que usar prefabricados. Sistemas integrales de prefabricados, hoy en día baños, cocina, estacionamiento, lo insertan. Las escaleras, por ejemplo, en Lima, si ustedes han hecho Lean Construction y han sectorizado sus edificaciones,
Un gran problema de ustedes habrá sido seguro las cajas de ascensor y cajas de escaleras y posiblemente las baterías de los baños. ¿Por qué? Porque para poder hacer los metrados y determinar la cuadrilla es un poco complicado porque me limita menos área, pero absorbe más el elemento vertical. Yo puedo mantener el fabricado, ¿no? Y esa es una forma de liberar. Y las cajas de ascensores y escaleras, ¿no? Yo creo que eso también lo maneja usted. Sistema de colocación de concreto, ya habíamos hablado, el Spider, ¿no? En el Open Plaza se utiliza Spider, ¿no? No se utiliza un brazo mirador, bombas telescópicas en áreas. Sistema de aislamiento sísmico, los aisladores, disipadores. Disipadores existen varios tipos, ¿no? Y existe uno que ha salido especialmente para los arquitectos. Voy a ver si hay esa opción de mostrarles. Y en la cual esos aisladores ya rompen el esquema estético de la fachada, ¿no? Va evolucionando, va cambiando, lógico. Ya lo que se usaba base deja de ser, ¿no? Uso de losas postensadas, sin vigas ni ensanches, lo que todo arquitecto sueña, nada de vigas, ¿no? Y al tener nada de vigas, reduce menos luces, menos puntos de energía de luces. Y al tener menos consumo de luz, calificas para una certificación sostenible, ¿no? Porque tengo vigas y esa viga va a evitar que la luz procese. Hay que aumentarle más luces, ¿no? Madurez del concreto, yo creo que eso es importante. Parte del tema de sacamos probetas para controlar y verificar y liberar encofrados. Se utiliza en la forma directa, pero hoy en día a través de la madurez, a través del calor, de hidratación y temperatura, tú puedes determinar la resistencia, inclusive con sensores, puedes colocarlo y automáticamente a través de un app tú puedes saber cuánto es la resistencia, no necesito sacar de los probetas. Esa es la tecnología, el tiempo es importante acá. No te olvides que hoy en día el tiempo es el peor enemigo de nosotros. Y tiempo no tenemos para estar rotulando probetas, no tenemos tiempo para estar llevando, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué le vas a aplicar, ¿no? A esto? El tema, ¿no? Tecnología para agilizar la construcción, corte de vaciados especiales, desencofrado rápido. Y acá hay un gran problema con los estructuristas, ¿no? Yo quiero hacer la losa de techo de 2.000 metros cuadrados, quiero dividirlo en 5 partes, en 5 sectores. Yo le pregunto al estructurista, defíneme y determíneme la ubicación exacta. Muy pocos lo hacen, porque siempre el concepto no, el vaciado de la losa tiene que ser monolítico. Ese concepto, si ese concepto fuera, ¿no? Yo conozco algunos colegas, ¿no? Que están ceñidos en eso, de que tiene que vaciarse monolítico, no sé, o sea, no han visto cómo se construyen los centros comerciales. En la vida vas a vaciar 30.000 metros cuadrados, ¿no? En la vida por problema de temperatura, shock térmico, fisuración, tiempo de fraguado, juntas frías. Entonces acá la construcción rompe todo ese esquema, ¿no? Entonces, el estructurista cómo está determinando, cómo se puede determinar la junta y cuáles son las soluciones y qué opciones se quieren. El planeamiento de montaje de muros cortinas. En el tema de muros cortinas, existen ya los muros cortinas que absorben calor, y al absorber calor en la noche generan energía. Eso ya se está usando. En Lima hay un proyecto, ¿no? Y los arquitectos aman este tema, porque tú pones muros cortinas, por ejemplo, en Huancayo habrán visto algunas edificaciones, los muros cortinas, pero todo el mundo pone cortina, muro, cartón, porque hace un calor inmenso. Claro, no solamente es poner, sino es ver el tema de impacto. No se den cuenta que para la certificación tienes que ver la satisfacción del cliente, el problema del cliente. Y ustedes saben que acá originas un problema que nosotros llamamos que es el síndrome de la edificación, ¿no? Los arquitectos saben que es un síndrome de la edificación, ¿no? El uso de mock-out, hacer escalas. Por ejemplo, a la izquierda ven una escala. Podemos nosotros planificar y ver las propuestas del uso de las grúas torre, el brazo hormigonador, del capocho, la bomba estacionaria, ¿no? Los layouts a la escala que son los mock-out. Y hoy en día utilizamos con la tecnología del BIM y el uso de repente del Navisworks con el Revit, pasarlo a la realidad aumentada, ¿no? Yo creo que en este proyecto finalmente va a hacer maqueta porque el ciclo pasado los chicos, los grupos presentaron su maqueta, pero ahora nos cayó la pandemia y obedece que usted tiene que presentar una maqueta virtual. Si lo van a hacer en realidad aumentada y realidad virtual, eso es lo que hoy el cliente espera. Tienes que enviarle esa información, tienes que enviarle ese link para que pueda verlo
a través de su app y ver si el proyecto es o no es del agrado del proyectista. Coordinar con el ingeniero de campo si la propuesta de la ubicación de la grúa o de la bomba es la correcta, coordinar con planta, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología del TIC es importante. Entonces ya dejamos, pero nunca el mock-up, los arquitectos saben que una maqueta, el mock-up, en el diseño, en la construcción lo usamos mucho, el TINABLA ha usado mucho a nivel de maqueta para sustentar al cliente. ¿Por qué debe usarse una grúa torre o dos grúas? ¿Por qué este tipo de, con tirantes? ¿Por qué no este tipo no de tirantes? ¿Por qué una grúa torre empotrada o una torre móvil? ¿No? ¿Por qué una torre empotrada y otra con lastre? ¿Por qué un minador? ¿Por qué no? ¿Pero qué va a hacer? Si va a ser telescopado o no va a ser telescopado o autotepable o no. O sea, hay varias cosas que el ingeniero, en el constructor igual. Por ejemplo, en Lima, que hemos usado un brazo minador, se le hizo la consulta porque habíamos definido la ubicación dentro del techo, la ubicación del brazo minador. Pero este brazo minador tiene que ser izado en función al crecimiento del piso. Y eso ejerce apoyo, ¿no? Apoyo fijo, ¿no? Y un apoyo a través de una gata hidráulica en el punto medio que se iza. Entonces, al izar va a descargar cargas. Al descargar cargas va a ponerse en la losa, pero esta losa no fue diseñado, ¿no? Para soportar esta carga. Y acá hay un tema que aboco, ¿no? Hay una carga de construcción y hay una carga de diseño de proyecto. Y a veces la carga de construcción supera la carga de diseño. Y eso no sé si ustedes han visto en Estados Unidos, hay un edificio en plena construcción, falló el cuarto, quinto y se vino el octavo piso. ¿Qué falló? Fue el diseño estructural, porque el estructurista no sabía qué iba a considerar el constructor, no pensó qué equipo, qué innovación tecnológica. Entonces hay que tener mucho cuidado, las responsabilidades son compartidas, ¿no? Entonces no es tan sencillo cuando entremos a innovar. Entonces les digo por experiencia que se tiene que coordinar eso, inclusive vaciar estos espacios vacíos, una resistencia nueva, tiene que colaborar ese tema, ¿no? Entonces hay que ver un poco el tema, los concretos celulares, ¿no? Tabiques, soluciones innovadoras, problemas de espacio en obras provisionales, utilizar la teoría, una de las herramientas de Lean Construction, que es la teoría de espagueti, ¿no? Ya ustedes deben saber muchas de esas herramientas. Uso de las cámaras digitales, hoy en día ya se usa por el teletrabajo. Tenemos la tecnología de información y que hablar, los tablets, los semáforos, los software que lo han mencionado, y el drone, ¿no? Que hoy en día es un avance en cuanto a diseño y monitoreo en obra. El drone se utiliza en obra para ver y corroborar tu sectorización 3D de actividades, ¿no? Y abajo, como elemento de gestión, el Lean, el BIM, el IPD, el BDC, ¿no? Que son elementos de gestión que necesitamos. Entonces, resumiendo, señores, esto es el tema básicamente a lo que nosotros vamos a abocar al proyecto. Va a ser difícil todo, el trabajo que se les va a dejar va a tener que usar algunas de estas herramientas, ¿no? Para, dentro del diseño, tu proyecto, dentro de tu diseño, el proyecto a ejecutar. No sé si hay alguna pregunta, por favor, hacemos un pequeño descanso de 5 minutos, señor delegado, de repente alguno, por favor. Señor delegado. ¿Hacemos un descanso o continuamos? Ya. Ya, si los que desean hacer una consulta, por favor, sí, mientras van. Sí ha llegado las imágenes correctas y la voz también, señor delegado, ¿sí? Sí, la idea es un poco mostrar y ver lo que está pasando. Eso es lo que yo quiero que se escuche un poco el concepto. Yo creo que la red está saturada, si ese es un problema de las plataformas, ¿sí? Muy bien, entonces 11:27, 11:37 retornamos, ¿sí? Ingeniero, disculpe. Dígame.
Ingeniero, ¿qué tal? Una consulta. Primero, no sé si no llegué a escuchar, ¿cuál es la edificación acá en Huancayo que cuenta con certificación LED? Y lo segundo, ingeniero, si podría aceptar Certificación LEED. también, si podría aceptar a un compañero más que está en espera también, por favor, ingeniero. Nada más. Sí, Dale. ya le acepté, no tengo a nadie sin espera ahorita. Son Ingeniero. 40 que tengo ahorita. Ingeniero. Ayuda que me Ingeniero. confirme porque ya entraron dos, sí, por favor. Ok, le voy a decir que lo confirme. Ingeniero. Buenas, dígame. ¿Qué tal? De acuerdo a la investigación que hice el ciclo pasado, el Open Plaza era el que tenía la certificación LEED aquí en Huancayo. La certificación LEED, ¿ya está publicado eso? Sí, estaba en una página que manejaba todas las certificaciones a nivel mundial. Porque yo hace 2 o 3 días asistí a una conferencia donde hay varias certificaciones, ¿no? El LEED, hay otro que es el SCREEN, y hay justo, porque mencionó del Open, pero estaba en trámite, pero esta es otra edificación que se consiguió. Yo creo que ese es el boom de hoy en día en los proyectos en Huancayo. Entonces hay que tomar como modelo y proyecto eso. El tema de este curso es eso, ¿no? Un sistema constructivo, estamos hablando, no es el tradicional, es el innovador que abarca muchas cosas. Y eso es lo que es el futuro que nos depara, ¿no? Ese es el futuro que viene, ¿no? Como siempre hablamos del BIM, ya hace años se utilizaba, el Lean Construction yo ya lo vengo utilizando hace 15 años. Hoy en día ya es masivo, ¿no? Entonces ahí viene la competitividad de cada profesional prepararse para poder ya ser competitivo más adelante, ¿no? Y acá juega un papel importante los arquitectos, yo creo que ese es el tema. Los ingenieros también, hay varios que se han metido, ¿no? Porque el resto de los programas hay de todo un poco. Siempre hay que buscar algo en la cual se tenga menos competitividad, ¿no? Y ahí hay que aprovechar más. Ingeniero, una consulta. Estuve escuchando en las horas de las vías panamericanas que se utilizó el sistema Fast Track. No sé si me podría dar un mayor alcance de esto. La vía panamericana. El sistema de contrato Fast Track. Claro, el diseño y ejecución a la vez, con diseño de ingeniería básica ya tú puedes estar ejecutando. Justo había uno de los panamericanos, uno de los videos era de Graña, el otro era de COSAPI, y ahí les iba a mostrar el tema del Fast Track. ¿Por qué el Fast Track, no? Porque eso te permite ya coordinar el diseño y pensar en la construcción, ¿no? Creo que se trabaja en el mismo tiempo, creo, ¿no? Ejecución y diseño. O sea, el diseño es uno solo. O sea, un sistema Fast Track es el contratista hace el diseño y ejecuta el proyecto. Entonces se va elaborando la ingeniería. Con la ingeniería básica ya puedes empezar ya a ejecutar. Entonces ahí la ingeniería básica ha empezado ya, antes de terminar la ingeniería de detalle, se empezó a hacer lo que es excavaciones masivas, ¿no? Los fabricados, los montados. Y eso fue lo que hizo que ganara tiempo, ¿no? Ese es un sistema Fast Track, ¿no? Ok, ingeniero, gracias.